Durante años se burlaron de él, lo llamaron viejo amargado, lo ignoraron como si no existiera, nadie le creyó cuando dijo que algo estaba mal, pero lo que nadie sabía era que aquel anciano silencioso llevaba años observando, anotando y guardando pruebas, y cuando los ancianos comenzaron a perder sus casas uno por uno, él fue el único que entendió la verdad, porque esta no es solo la historia de una estafa, es la historia de cómo el hombre al que nadie escuchó estuvo a punto de destruir a todos. Los culpables sin decir una sola palabra. ¿Tú también habrías ignorado a este viejo? En el corazón de un barrio antiguo de una ciudad española que alguna vez fue próspera y hoy apenas respira entre persianas oxidadas y fachadas agrietadas, vivía don Esteban, un anciano de cabello blanco desordenado, rostro anguloso y mirada profunda, al que todos llamaban con desprecio el viejo amargado, un hombre que caminaba encorvado pero con pasos firmes, siempre con el mismo abrigo raído incluso en verano, una vieja cartera de cuero bajo el brazo y una expresión que parecía decir que ya no esperaba nada de nadie, porque durante años nadie le había dado nada excepto burlas, desconfianza y silencios incómodos. En la panadería lo atendían de último aunque hubiera llegado primero. En la farmacia fingían no escucharle cuando pedía sus medicamentos con voz baja y educada, en el banco lo miraban como si fuera un estorbo, y en la comunidad de vecinos corría el rumor de que era tacaño, de que escondía dinero, de que algo oscuro había en su pasado, porque nadie podía ser tan solitario sin haber hecho algo malo, y sin embargo nadie sabía, ni se molestaba en saber, que don Esteban llevaba más de 40 años viviendo allí, viendo crecer a los hijos de otros, viendo morir a sus amigos uno por uno, viendo cómo el barrio se transformaba mientras él permanecía como una sombra ignorada. Cada mañana salía a la misma hora, saludaba con un leve gesto de cabeza que casi nunca era respondido, y caminaba hasta el parque donde se sentaba en el mismo banco, sacaba de su cartera un pequeño cuaderno lleno de hojas amarillentas, anotaba algo con letra precisa y guardaba de nuevo el cuaderno como si fuera un secreto que no debía ser visto por nadie, y muchos pensaban que estaba loco, que escribía tonterías, que hablaba solo, que era mejor no cruzarse con él, porque ese viejo trae mala suerte, decían, sin saber que en esas páginas no había locura sino fechas, nombres, números, direcciones. Detalles aparentemente insignificantes que don Esteban observaba desde hacía años con una paciencia casi sobrenatural. El primer aviso de que algo no iba bien en el barrio llegó cuando doña Mercedes, una viuda de 78 años que había vivido toda su vida en el tercer piso del edificio azul, apareció llorando en la escalera diciendo que el banco le había quitado la casa por una deuda que ella juraba no haber contraído jamás, y los vecinos murmuraron, algunos con lástima, otros con indiferencia, pero nadie se movió, nadie preguntó demasiado, porque esas cosas pasan, porque seguro firmó algo sin leer, porque los viejos ya no se enteran, y don Esteban escuchó todo en silencio desde el fondo, con la cabeza ligeramente inclinada y los ojos clavados en el suelo, mientras su mano se cerraba con fuerza alrededor de la cartera, como si dentro hubiera algo que pesara más que el cuero gastado. Esa misma semana, otro anciano perdió su pequeño local, luego una pareja mayor recibió una notificación judicial incomprensible y el barrio empezó a llenarse de miedo, pero también de resignación, porque enfrentarse a bancos, notarías y oficinas públicas parecía imposible, especialmente para quienes ya no tenían fuerzas ni voz, y fue entonces cuando don Esteban comenzó a quedarse más tiempo en la calle, observando quién entraba y salía de la gestoría del barrio, anotando matrículas, horarios, conversaciones a medias escuchadas en cafeterías, y nadie lo notó, porque nadie miraba a don Esteban, porque para todos seguía siendo solo un viejo invisible, alguien a quien se podía empujar en la cola sin pedir perdón, alguien a quien se podía culpar si algo desaparecía, alguien cuya palabra no valía nada, y mientras tanto, en su pequeño piso lleno de archivadores antiguos, recortes de periódicos y carpetas etiquetadas con una caligrafía meticulosa, don Esteban repasaba documentos, comparaba firmas, escuchaba una y otra vez grabaciones guardadas en un viejo teléfono, conectaba puntos que nadie más veía, y se hacía una sola pregunta:
una pregunta que no lo dejaba dormir por las noches: ¿cuántos más perderán su casa antes de que alguien haga algo? Quizá tú que escuchas esta historia te estés preguntando ahora mismo si alguna vez has visto algo parecido, si alguna vez has pensado que un anciano exageraba, que no entendía, que estaba confundido, y si es así, dime, ¿no crees que a veces el mayor error es subestimar a quien ya no grita? ¿Por qué? Mientras el barrio seguía con su vida, convencido de que don Esteban no era más que un viejo gruñón, él estaba preparando, en silencio absoluto, algo que cambiaría para siempre el destino de todos. Con el paso de los días, mientras el barrio intentaba convencerse de que las desgracias que estaban ocurriendo eran simples coincidencias o errores administrativos inevitables, don Esteban se hundía cada vez más en una rutina que nadie comprendía y que nadie se molestaba en observar con atención, porque para los demás seguía siendo solo un anciano silencioso que caminaba lento y miraba demasiado. Pero para él cada pequeño gesto, cada conversación escuchada a medias y cada papel mal doblado en un buzón se estaba convirtiendo en una pieza de un rompecabezas mucho más grande y peligroso. Fue una mañana gris, de esas en las que el cielo parece aplastar los edificios y el aire huele a humedad vieja, cuando don Esteban se cruzó por primera vez con Lucas, un joven repartidor que acababa de mudarse al barrio y que, a diferencia de los demás, no apartó la mirada ni frunció el ceño al verlo, sino que le sostuvo la puerta del portal con un gesto sencillo pero sincero, un gesto que para don Esteban significó más de lo que el muchacho podía imaginar, porque hacía años que nadie lo trataba con una normalidad tan básica, y ese pequeño acto fue suficiente para que don Esteban comenzara a observarlo con atención, no con desconfianza, sino con una curiosidad casi olvidada. Lucas, que repartía paquetes para sobrevivir mientras intentaba terminar sus estudios, pronto se dio cuenta de que algo extraño ocurría en el edificio, porque en menos de un mes vio como 3 ancianos recibían notificaciones judiciales casi idénticas, con sellos oficiales, firmas que parecían correctas y un lenguaje tan técnico que parecía diseñado para confundir a cualquiera que no tuviera fuerzas ni conocimientos para enfrentarse a ello. Y una tarde, mientras Lucas ayudaba a doña Mercedes a subir una caja que había dejado en la entrada tras ser desalojada, vio a don Esteban observando la escena desde el fondo del pasillo, con el rostro tenso y la mirada fija, y sin saber por qué, sintió el impulso de acercarse a él y preguntarle qué estaba pasando, porque algo en la postura del anciano no era la de alguien sorprendido, sino la de alguien que ya había visto aquello antes. Don Esteban no respondió de inmediato, lo miró largo rato, como si midiera cada palabra que iba a decir, y finalmente le pidió que subiera a su piso, una invitación que nadie recibía desde hacía décadas, y allí, entre estanterías repletas de carpetas numeradas, fotografías impresas en mala calidad, extractos bancarios subrayados y grabaciones guardadas en dispositivos antiguos, Lucas comenzó a comprender que no estaba ante un anciano confundido, sino ante un hombre que llevaba años recopilando pruebas con una meticulosidad que rozaba lo obsesivo, porque don Esteban había trabajado durante gran parte de su vida como auxiliar administrativo en juzgados y notarías, un detalle que nunca había contado a nadie y que ahora explicaba su habilidad para detectar irregularidades que pasaban desapercibidas para los demás. Mientras Lucas escuchaba en silencio, don Esteban le mostró copias de contratos con cláusulas idénticas, firmas que cambiaban ligeramente de un documento a otro, fechas que no coincidían con los registros oficiales y movimientos bancarios que se repetían siempre a la misma hora y desde la misma oficina, y a cada nueva prueba el joven sentía cómo se le encogía el estómago, porque comenzaba a entender que alguien estaba aprovechándose deliberadamente de los más vulnerables del barrio, usando su miedo, su cansancio y su soledad como herramientas para despojarlos de todo. Lo más inquietante era que muchas de esas operaciones pasaban por la misma gestoría, atendida por personas que aparentaban amabilidad y profesionalismo, y que incluso participaban en eventos comunitarios como si nada ocurriera, y don Esteban, con voz baja pero firme, le confesó a Lucas que llevaba años sospechando, pero que había esperado el momento exacto, porque enfrentarse a una red así sin pruebas sólidas significaba ser aplastado,
ridiculizado o simplemente ignorado, y él ya sabía muy bien lo que era no ser escuchado. A partir de ese día, don Esteban y Lucas comenzaron a verse casi a diario, recorriendo oficinas públicas, observando quién entraba y salía, grabando conversaciones ambiguas, recopilando testimonios de ancianos que apenas se atrevían a hablar por miedo a represalias, y cada historia era más dura que la anterior, porque detrás de cada desalojo había una vida entera, fotografías familiares, recuerdos, sacrificios, y mientras el barrio seguía llamando a don Esteban el viejo raro, él estaba convirtiéndose en el eje silencioso de una investigación que, de salir a la luz, sacudiría a todos. Quizá ahora tú te preguntes por qué nadie más veía lo que estaba pasando, por qué las autoridades no actuaban, y la respuesta es tan incómoda como sencilla. Porque el sistema funciona mejor cuando quienes sufren no tienen voz, y don Esteban lo sabía, lo había visto demasiadas veces, por eso no buscaba aplausos ni agradecimientos, solo justicia, y mientras Lucas empezaba a comprender el verdadero peso de aquella palabra, una amenaza invisible comenzaba a formarse alrededor de ellos, porque alguien, en algún lugar, ya había notado que el viejo al que todos despreciaban estaba mirando donde no debía. Y lo que estaba a punto de ocurrir pondría a prueba no solo su valentía, sino también su capacidad de resistir cuando todo el barrio volviera a darle la espalda. A partir del momento en que don Esteban y Lucas comenzaron a moverse juntos, algo imperceptible pero real cambió en el aire del barrio, como si una presencia invisible los observara desde detrás de las ventanas. Porque aunque nadie decía nada en voz alta, las miradas se hicieron más largas, las puertas se cerraban con mayor rapidez y ciertos rostros que antes parecían indiferentes comenzaron a mostrar una tensión incómoda. Y don Esteban, que había aprendido durante décadas a leer los silencios mejor que las palabras, supo que ya no eran invisibles, que alguien había notado el patrón, las visitas repetidas a la gestoría, las preguntas aparentemente inocentes en el registro de la propiedad, las largas esperas frente a la notaría, y aún así decidió seguir adelante, no por valentía imprudente, sino porque sabía que retroceder en ese punto significaba condenar a otros a perderlo todo. Las primeras señales claras de peligro llegaron de forma sutil, casi educada, como suelen hacerlo las amenazas más serias, cuando don Esteban encontró su buzón forzado por primera vez, sin que faltara nada, solo una carpeta abierta y vuelta a cerrar de manera torpe, un mensaje silencioso que decía sabemos lo que guardas. Y Lucas, al verlo, sintió un escalofrío que no logró ocultar, pero don Esteban solo suspiró, como quien confirma algo que ya esperaba desde hacía tiempo, y esa misma noche decidió hacer copias de todos los documentos, escondiéndolos en distintos lugares, porque si algo le ocurría, la verdad no debía desaparecer con él. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas anomalías, llamadas que se cortaban al contestar, pasos detrás de ellos que se detenían cuando se giraban. Un coche oscuro aparcado demasiadas veces en la misma esquina, y aunque Lucas insistía en acudir a la policía, don Esteban se negaba, no por desconfianza ciega, sino porque sabía que sin una estructura completa de pruebas, cualquier denuncia se perdería en el laberinto burocrático o, peor aún, alertaría a quienes ya estaban nerviosos. Fue durante una tarde lluviosa, mientras salían del archivo municipal con copias certificadas de antiguos expedientes, cuando el miedo dejó de ser una sensación y se convirtió en un hecho, porque al doblar una esquina estrecha, dos hombres desconocidos se cruzaron en su camino, no los tocaron, no alzaron la voz. Solo se detuvieron frente a ellos el tiempo suficiente para que uno de ellos, con una sonrisa falsa, murmurara que don Esteban debería cuidar su salud, que a su edad los sustos podían ser peligrosos, y Lucas reaccionó con rabia, pero don Esteban lo sujetó del brazo, porque entendió que ese encuentro no buscaba intimidar al joven, sino quebrar la calma del anciano, recordarle que estaba solo, que siempre lo había estado. Aquella noche, don Esteban no durmió, sentado en su mesa, revisando por enésima vez grabaciones de audio donde se escuchaban instrucciones ambiguas dadas a ancianos confundidos, firmas aceleradas, frases como no se preocupe,
es solo un trámite, y mientras escuchaba, se preguntaba cuántas veces él mismo había firmado papeles sin imaginar el daño que podrían causar, porque el pasado también pesa, y esa carga era parte de su determinación actual. El punto de quiebre llegó cuando doña Pilar, otra víctima, desapareció del barrio sin dejar rastro, su piso vacío, sus muebles retirados en silencio. Y nadie supo decir quién había autorizado el desalojo, porque los documentos parecían en regla, y fue entonces cuando don Esteban comprendió que ya no se trataba solo de dinero o propiedades, sino de borrar personas, de expulsarlas del sistema como si nunca hubieran existido, y esa idea lo golpeó con una fuerza devastadora. Lucas, cada vez más involucrado emocionalmente, comenzó a dudar, no de la verdad, sino del precio, porque veía cómo don Esteban se encorvaba más, cómo sus manos temblaban al cerrar la puerta por las noches, como miraba 2 veces antes de cruzar la calle, y aún así el anciano seguía adelante, reuniendo pruebas definitivas, porque había descubierto algo clave. Todas las operaciones fraudulentas convergían en un mismo intermediario, un hombre que aparecía una y otra vez en los registros, siempre como un simple gestor secundario, alguien demasiado insignificante para levantar sospechas, y don Esteban sabía que ese tipo de figura era la más peligrosa, porque actuaba como bisagra entre el sistema legal y la corrupción. Quizá ahora tú te preguntes si valía la pena seguir, si un solo anciano podía enfrentarse a una red diseñada para aplastar a los débiles. Y esa es precisamente la pregunta que don Esteban se hizo a sí mismo cuando encontró la puerta de su piso forzada por segunda vez, y esta vez sí faltaban cosas, no dinero, no objetos de valor, sino 2 carpetas concretas, las que contenían los primeros contratos comparativos, y por primera vez en años, don Esteban sintió miedo real, no por su vida, sino por la posibilidad de que todo aquel esfuerzo se perdiera. Pero lo que quienes lo vigilaban no sabían era que aquellas carpetas ya no eran las únicas, que la verdad había sido fragmentada y distribuida, y que tocarlo a él no bastaría para silenciar lo que estaba a punto de salir a la luz, porque el viejo al que todos habían subestimado ya no estaba solo, y el silencio que durante años lo había protegido se estaba transformando, lentamente, en el arma más peligrosa contra quienes creían tenerlo todo bajo control. Después del robo de las carpetas y de la desaparición silenciosa de doña Pilar, el barrio cayó en una calma extraña, una calma densa que no traía alivio sino una sensación permanente de espera, como si algo estuviera a punto de romperse pero nadie supiera exactamente cuándo, y fue en ese silencio inquietante donde don Esteban tomó la decisión más arriesgada de toda su vida, una decisión que incluso Lucas consideró una locura, porque implicaba dejar de esconderse y cometer, de forma deliberada, un error aparente que atrajera a quienes movían los hilos desde las sombras. Don Esteban sabía que la red que estaba enfrentando no reaccionaba ante la confrontación directa, sino ante las oportunidades, ante los descuidos ajenos, ante la posibilidad de un beneficio fácil. Por eso comenzó a comportarse de manera distinta, más visible, más torpe a los ojos de los demás, llevando su vieja cartera abierta, dejando caer papeles sin importancia en el banco, comentando en voz alta en la cafetería que ya no entendía bien los documentos y que quizá había cometido errores al guardar copias, y el barrio, que jamás había confiado en él, no tardó en reafirmar su prejuicio. Porque muchos comenzaron a decir que el viejo estaba perdiendo la cabeza, que su obsesión por los papeles lo había vuelto paranoico, y algunos incluso se atrevieron a sugerir que él mismo estaba involucrado en los problemas de las viviendas, porque nadie reúne tanta información sin motivo, y esas palabras dolieron más que las amenazas veladas, porque confirmaban que, llegado el momento, don Esteban no tendría el respaldo de nadie. Lucas, dividido entre la lealtad y el miedo, siguió acompañándolo, aunque cada paso parecía acercarlos más al abismo, y juntos prepararon la trampa con una precisión que solo alguien con décadas de experiencia en los fallos del sistema podía ejecutar, falsificando una debilidad sin falsificar un solo documento, dejando que ciertos rumores llegaran a oídos concretos, permitiendo que una copia incompleta de un expediente clave cayera en manos equivocadas.
sabiendo que quien lo recibiera intentaría usarlo para cerrar de una vez por todas las operaciones pendientes antes de que algo saliera mal. La reacción no tardó en llegar, porque una mañana don Esteban recibió una citación urgente para acudir a una notaría distinta a las habituales, con un lenguaje amable pero excesivamente insistente, y aunque Lucas le rogó que no fuera solo, el anciano insistió en hacerlo, porque parte del plan consistía en que pareciera aislado, vulnerable, casi derrotado, y así lo vieron entrar en el edificio, encorvado, apoyándose más de lo habitual en su bastón, mientras dos empleados intercambiaban miradas rápidas al verlo pasar. Lo que ninguno de ellos sabía era que cada paso, cada frase, cada firma solicitada estaba siendo registrada de forma indirecta, que don Esteban había anticipado cada movimiento, que la aparente confusión con la que hacía preguntas estaba diseñada para provocar respuestas específicas y que esas respuestas, grabadas y contrastadas con documentos oficiales, cerrarían el círculo de pruebas que llevaba años construyendo. Cuando salió de la notaría, con el rostro pálido y la mirada baja, el barrio no vio a un hombre que acababa de asegurar la caída de una red corrupta, sino a un anciano derrotado al que, una vez más, nadie ofreció ayuda. Y esa misma noche comenzaron los ataques más crueles, no físicos, sino sociales, porque alguien filtró el rumor de que don Esteban había delatado a otros ancianos para salvarse, que había colaborado con los responsables, que todo había sido una farsa, y en cuestión de días pasó de ser ignorado a ser abiertamente rechazado, con vecinos que evitaban cruzarse con él y miradas cargadas de desprecio, y Lucas, impotente, vio cómo el plan exigía un sacrificio aún mayor, aceptar ser odiado para que la verdad pudiera sobrevivir. Don Esteban, solo en su piso casi vacío, escuchó por última vez las grabaciones completas, verificó las copias finales enviadas a lugares seguros y comprendió que ya no había vuelta atrás, porque la trampa estaba cerrándose. Los responsables habían mordido el anzuelo y estaban a punto de cometer el error definitivo, ese que no podría explicarse como una casualidad ni como un fallo administrativo. Y mientras el barrio dormía creyendo que el viejo amargado había fracasado, don Esteban esperaba sentado en la oscuridad, no con miedo, sino con una serenidad extraña, consciente de que al amanecer todo cambiaría, para bien o para mal, y de que su nombre, manchado y despreciado durante años, estaba a punto de ser pronunciado de una forma que nadie habría imaginado jamás. El día amaneció sin señales de que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir, porque el barrio despertó como siempre, con persianas que se levantaban a medias, pasos cansados rumbo al trabajo y ancianos que caminaban despacio sin saber que aquel sería el último día en que muchos se sentirían indefensos, y don Esteban salió de su piso con el mismo abrigo viejo, la misma cartera gastada y el mismo gesto tranquilo que durante años había confundido a todos. Pero esta vez no se dirigió al parque, ni a la cafetería, sino al Centro Cívico Municipal, un edificio anodino donde se celebraban reuniones vecinales sin importancia y donde, esa mañana, se había convocado una sesión informativa sobre los recientes desalojos, una sesión que nadie esperaba que cambiara nada y a la que muchos acudieron solo para escuchar excusas, y cuando don Esteban entró en la sala, el murmullo se intensificó, porque allí estaban también los gestores, los intermediarios, el notario sonriente, el representante bancario de traje impecable y varios funcionarios que durante meses habían fingido no ver nada extraño, y nadie ocultó su sorpresa al verlo sentarse en primera fila, solo, sin Lucas, sin apoyo aparente, como si no hubiera entendido que aquel no era su lugar. La reunión comenzó con discursos vacíos, palabras técnicas y frases tranquilizadoras que culpaban a errores del sistema y a malentendidos inevitables. Y don Esteban escuchó en silencio, como siempre, hasta que el representante bancario pronunció el nombre de doña Pilar como si fuera solo un expediente más, y entonces el anciano se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón, y pidió la palabra con una voz tan baja que obligó a todos a callar para escucharlo, y ese gesto, tan simple, fue el primer golpe, porque nadie estaba acostumbrado a prestar atención a don Esteban. Comenzó diciendo que no venía a acusar, sino a mostrar, y esa frase desconcertó a la sala,
porque quien acusa parece nervioso, pero quien muestra habla desde la certeza, y entonces sacó de su cartera no un documento, sino un pequeño dispositivo de memoria que entregó al técnico del centro cívico, pidiendo que lo proyectaran para que todos pudieran verlo, y mientras algunos sonreían con condescendencia, convencidos de que aquel viejo estaba a punto de hacer el ridículo, la pantalla se iluminó con fechas, contratos comparativos, firmas ampliadas, grabaciones de audio perfectamente sincronizadas con documentos oficiales. Y uno a uno los nombres comenzaron a repetirse, siempre los mismos, siempre en el mismo orden, y el murmullo se transformó en un silencio absoluto. Don Esteban no levantó la voz ni una sola vez. Se limitó a explicar con calma cómo funcionaba el mecanismo, cómo se aprovechaban de la confusión de los ancianos, cómo las firmas se adaptaban, cómo los plazos se manipulaban y cómo las notificaciones se entregaban cuando ya no había margen de reacción, y cada explicación iba acompañada de una prueba. No de opiniones, no de sospechas, sino de hechos imposibles de negar, y cuando el notario intentó interrumpirlo, don Esteban simplemente reprodujo una grabación donde se escuchaba su propia voz diciendo: no hace falta que lea todo, confíe en mí, y ese momento quebró algo en la sala, porque por primera vez el poder quedó desnudo. Lucas apareció entonces en la puerta, no para hablar, sino para observar, porque su papel ya había sido cumplido, y varios funcionarios comenzaron a levantarse, a susurrar entre ellos, a salir de la sala con excusas torpes, pero ya era tarde, porque don Esteban había enviado copias completas de todo el material a la fiscalía, a medios locales y a asociaciones de defensa de mayores días antes, anticipando cada posible intento de encubrimiento. Lo más inesperado no fue la caída de los culpables, ni las detenciones que se produjeron en las horas siguientes, ni la suspensión inmediata de los desalojos, sino el momento en que don Esteban, cuando todos esperaban que reclamara justicia personal, pidió algo distinto, algo que nadie vio venir, porque solicitó que los bienes recuperados no se usaran para compensarlo a él, sino para crear un fondo de protección para ancianos solos, un sistema de asesoría gratuita y vigilancia legal permanente, y esa petición descolocó incluso a quienes habían ido dispuestos a aplaudirlo, porque comprendieron que aquel hombre no había luchado por dinero, ni por venganza, ni siquiera por reconocimiento, sino porque había pasado demasiados años viendo cómo el silencio destruía vidas. Cuando la reunión terminó, nadie se atrevió a mirarlo a los ojos durante unos segundos que parecieron eternos, y luego, uno a uno, los mismos vecinos que antes lo habían despreciado comenzaron a acercarse, algunos con disculpas torpes, otros con lágrimas, otros sin saber qué decir, y don Esteban los escuchó a todos sin reproches, porque sabía que el desprecio colectivo también es una forma de miedo. Días después, cuando los periódicos hablaron del caso como la mayor red de fraude inmobiliario contra ancianos del distrito, nadie tituló con su nombre, y a don Esteban no le importó, porque por primera vez caminó por el barrio sin sentirse invisible, no como un héroe, sino como un hombre en paz. Y quizá tú que has escuchado esta historia hasta el final te estés preguntando qué habrías hecho tú, si habrías mirado hacia otro lado, si habrías pensado que no era asunto tuyo, o si habrías confiado en ese anciano silencioso al que nadie quería escuchar, porque al final, esta no es solo la historia de don Esteban, sino la de todos nosotros cuando decidimos si el silencio nos protege o nos hace cómplices.